Vamos a continuar con el ejemplo 6.13, siguiendo lo que hemos desarrollado en el video previo, donde cuidábamos de resolver en el caso de que si tuviéramos una solución de tipo, perdón, sí, una solución con una sal del tipo anfotérico, ¿no? Que puede, como hemos dicho, perder su protón o puede capturar un protón, ¿no? Entonces, para aquello habíamos llegado a usar nuestros balances de masa, nuestras constantes de equilibrio, y habíamos llegado a esta expresión, ¿no? Donde decíamos que nuestra expresión estaría en función de las constantes y de la concentración para una cierta solución donde la sal es anfotérica. Incluso habíamos ido un poquito más y habíamos reducido esta expresión a tal punto que simplemente la multiplicación de las constantes nos daba el valor de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, lo haremos numéricamente. Aquí tenemos un ejercicio, nos da una sal, el succinato ácido de potasio, nos da su concentración y nos da las constantes, ¿no? Entonces, podemos hacer la clásica en el sentido de ver qué ocurre. Podemos multiplicar esto y hemos dicho, ¿no? Si hay esta condición de que K1 por Kw sea menor al 5% de esta multiplicación y por lo que K1 sea menor al 5%, haciendo aquello, si se dan estas dos desigualdades, simplemente podemos multiplicar las dos constantes. Hacemos la verificación, en un caso sale menos 18 es menor a menos 12, check, positivo. Menos 4 es menor a menos 3, positivo. Entonces simplemente va a ser la concentración de iones hidrógeno a la multiplicación de las constantes. Una vez que hemos hallado el valor, nos pedí el pH, pH menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, un valor de 4.5. Fíjense, por otro lado, que hace recuerdo del autor es que la concentración del anfolito es bastante alta. Entonces, todas las suposiciones que hemos aplicado están correctas, ¿no? Entonces, ahí queda el ejercicio. No hay donde más. Es una correcta aplicación de lo que hemos ido revisando hace un momento. Por ejemplo, el ejemplo 6.14. Ahí tenemos que volver a nuestra ecuación previa. A ver, miremos. Nos dan los valores de la constante, nos da el valor de Kw. Y hacemos la primera verificación bajo este criterio, la segunda verificación. Y en la primera verificación ya tenemos un problema. Nos sale 4.2 no es menor que 1 por 10 a la menos 21. A pesar que en la segunda verificación sí nos da un valor coherente que sería de 4.2 por 10 a la menos 7 es menor a 10 a la menos 5. Pero como esta primera no se cumple, entonces necesitamos recurrir a nuestra ecuación previa. En la ecuación previa sí era importante la presencia de la concentración de la sal. Tenemos los valores de las constantes y la concentración de la sal. Al tener aquello, podemos hallar la concentración de iones hidrógeno. Ya que se cumple 4.94 por 10 a la menos 9, podríamos cerrar aquello y calcular directamente el valor del pH. ¿No? Podríamos dejarlo acá. El autor, solo para mirar un poco el tema de que podría haberse dado este caso, que la concentración de los iones del ácido, perdón, los iones del carbonato más el ácido carbónico sea menor al 5%. ¿Por qué? Porque hay una susceptibilidad en el sentido que se ha formado mucho más, o sea, se ha consumido más allá de lo que estaríamos esperando con respecto hacia la sal, hacia uno de los lados, ¿no? Hacia el lado ácido. Entonces, al hacer una verificación rápida, utilizando la constante de acidez, pensando en la concentración de la sal, podríamos hacer esta verificación. Y en la verificación lo que nos sale es que es mucho menor, ¿no? Entonces, esto es solo para reforzar la idea. Básicamente, nuestro ejercicio apuntaba a reemplazar estos valores y cerrarlo, ¿no? Esta solo es una verificación. No es necesario hacerla en un examen, por ejemplo. Pero ya cuando queremos trabajar de una forma muy fina en alguna industria y queremos mirar el tema de si existe cierta formación de carbonato o de
ácido carbónico hacia cualquiera de los dos lados, comprobar si es que realmente esto es menor al 5%, entonces se puede realizar este balance, ¿no? Bueno, puede haber casos, hasta aquí hemos visto una sala anfotérica, pero puede haber casos donde vamos a tener combinaciones de un ácido con su base conjugada. ¿A qué me refiero? En el ácido fosfórico tenemos al ácido fosfórico, pero podría tener combinado con una sal, que sería el fosfato diácido de sodio. O tenemos tal vez dos sales, ¿verdad? Donde tenemos al fosfato ácido de sodio, pero también tenemos al fosfato ácido. O bien tenemos al fosfato ácido junto al fosfato, ¿verdad? Este obviamente va a perder un protón y se forma allí un fosfato. Entonces, fíjense que esto es algo para nosotros conocido. ¿Por qué? Porque cuando teníamos a la sal y su ácido conjugado, o bien una base y su sal una sal y su base conjugada, esto nos hace recuerdo a estas mezclas que habíamos desarrollado en el capítulo 5, ¿no? Las soluciones tampón o amortiguadoras, soluciones buffer, donde nos preocupábamos por ver esta capacidad tamponante que estaba relacionada directamente al valor de pKa, ¿no? Entonces podemos proceder en estos sistemas como si fueran similares a los monobásicos o a las bases monoacídicas, solo considerando la etapa donde están ambos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, del fosfato hasta el fosfato diácido. Simplemente en esa etapa nos concentraríamos, ¿no? Entonces nos deberíamos concentrar en la etapa de disociación que relaciona a las especies que forman el tampón. Entonces no necesitamos desarrollar nuevas ecuaciones, ya las teníamos, ¿no? Entonces nuestra ecuación básica, donde decir que el pH es igual al pK menos logaritmo de Ca sobre Cb, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a tener algunos ejercicios de aplicación donde vamos a mirar directamente la aplicación de estas ecuaciones. Miremos a ver en un caso siguiente. El ejemplo 6.15 nos da una solución que es el carbonato ácido, o también conocido como bicarbonato, y el carbonato de sodio. Nosotros los valores pK1, pK2. Y el valor de pKw. ¿Cuál nos interesa? Nos interesa la pK1. En pK1 está el ácido carbónico y la formación de carbonato ácido. ¿Tengo aquí ácido carbónico? No, no tengo. Entonces, en la siguiente disociación, que es la disociación 2, tenemos el ácido carbónico más agua y me está dando carbonato. Que esa sí es la que nos interesa, el Ka2. Entonces, de aquí voy a elegir el valor que me ayuda en la ecuación, que es el valor de Ka2. Entonces, el pH es igual a pK2 menos logaritmo de la concentración Ca sobre Cb. El valor de Ca directamente va a ser a la concentración que se nos ha dado, 0,1. Y el valor de Cb directamente al valor que tenemos acá. Entonces reemplazamos los valores y vemos. Vemos con respecto a cuánto sale. Nos da un valor de un pH de 9.75. Y tendríamos que ver si es que cumple con la desigualdad. ¿Se acuerdan que esta ecuación estaba condicionada a que la diferencia de la concentración de iones hidronio menos la del oxidrilo debía ser menor al 5% de Ca y al 5% de Cb? Miremos. Hagamos el cálculo. Una vez que hemos hecho el cálculo, necesitamos, obviamente, si tenemos el pH, necesitamos ya la concentración de hidronio y también la del OH, que es sencillo, Kw, y esto ya es conocido para nosotros, Kw es la concentración de iones hidronio, nos da la concentración de iones oxidrilo. Entonces, de esta diferencia, tenemos aquí un valor y por otro lado tenemos aquí otro valor. Ambos se cumplen, entonces el pH que hemos calculado es correcto, lo cerramos acá, no tenemos nada más que hacer. ¿Sí? Fíjense que es una aplicación de lo que hemos visto previamente. No hay dónde perderse. Podríamos ver un siguiente ejemplo. El ejemplo 6.16. Ahora nos está dando la concentración de los iones fosfato. 3 por 10 a la menos 3. Nos da el pH. Y nos pide la concentración de H2PO4 y HPO4 a la menos 2. Entonces, ¿dónde aparecen estas especies? Estas especies aparecen en la segunda disociación,
Entonces, por lo tanto, eso nos va a interesar el valor de K2. Obviamente aquí no nos están dando el valor de K2 como dato. Pero esto sí podemos encontrarlos en tablas. Entonces, ya que sabemos cuánto es el valor de K2, entonces implícitamente tenemos este valor, ¿no? Ahora, en esta ocasión decimos el pH es igual a pK2 menos el logaritmo de CA sobre CB. Esta relación prácticamente es conocida. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de pH, 745, y el valor de pK2. Entonces, teniendo los dos, la diferencia de ambos, ¿no? O sea, aquí lo tenemos, es esta relación. Pero nos están dando el valor de la concentración. Perdón, no nos están dando el valor de la concentración, ¿no? Pero nos han dado de la concentración de los iones fosfato. Los iones fosfato debe ser igual a la sumatoria de ambas especies, ¿sí? Son las únicas que se pueden formar, ¿no? No nos menciona que haya la presencia de ácido fosfórico. Entonces, como ya tenemos la concentración total y tenemos esto, fíjense, aquí es incógnita el H2PO4 y también es incógnita el HPO4-2. Pero aquí también es incógnita las mismas especies. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, como esto, podemos despejar de aquí arriba. Esto es 0.468 de esto. Reemplazamos y hallamos cada uno de ellos, ¿no? Hallamos la primera, hallamos la segunda y ya tenemos las especies de cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense la ventaja. La ventaja de conocer el pH y qué disociación respectiva tenemos, ¿no? En qué etapa tenemos. En este caso, como teníamos la segunda etapa, el valor de K2 es un valor que tenemos en tabla. Y por otro lado, el balance de masa nos ha ayudado bastante, ¿no? Porque como ya teníamos el balance de masa, sabemos que todo esto, estas dos especies, es a partir de esta, entonces podíamos resolver. Entonces, ayuda a conocer muy bien nuestros conceptos de balance de masa y ayuda a conocer muy bien lo que hemos aprendido el día de hoy. Aquí hay una variación en el siguiente ejemplo de este ejercicio. Y es que en el siguiente ejercicio nos da la concentración de fosfato de sodio con el fosfato monoácido de sodio. Nos da el pH igual a 12, nos da el pK1, pK2, pK3. Y el valor de pKw. Fíjense que es distinto del clásico pKw 14, ¿no? Entonces significa que debe estar a otra temperatura de 25 grados centígrados. Ya que vamos a tener la especie de fosfato y entonces esta especie de fosfato solo aparece en la tercera disociación. Entonces lo que nos va a interesar más es el valor de K3. Entonces necesitamos expresar nuestro valor de K3. Podemos hacer lo que hemos aprendido hace un momento. Tenemos el valor de pH, tenemos el valor de K3 y tenemos la relación de estas dos especies. Entonces tenemos aquí la diferencia. Y podemos asumir que estas dos especies están en la solución tampón aplicando nuestro balance de masa, ¿no? Que hace un momento hemos hecho, ¿no? Nuestro balance de masa. Tendríamos esto prácticamente, pero tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Ca, que es la concentración del ácido o de la parte que funciona como ácido, y Cb, que está acá, ¿verdad? Entonces, el valor de OH, esto ya conocemos, Kw sobre la concentración de iones de hidrógeno, que ya la conocemos. Entonces, al hacer esta diferencia, fíjense que tenemos la concentración de iones de hidrógeno, tenemos la concentración de OH, y lo que nos interesaría sería hallar Ca y Cb. Pero esto ya sabemos, esta relación, ¿verdad? Esto hemos hallado, ¿de dónde? De nuestra ecuación previa, ¿verdad? De acá. Porque aquí sí tenemos esta relación, Ca sobre Cb. Entonces, como ya sabemos esa relación, al igual que la anterior, igualamos, despejamos una de ellas y encontramos el valor de Ca sobre Cb. Pero aquí sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Esta de acá es la concentración que tenemos al inicio menos esta diferencia de lo que se está consumiendo de OH con respecto de los hidrógenos. Y obviamente en la de Cb
tenemos que tener cuidado en la de fosfato, donde sí se suma, ¿verdad? La concentración de iones hidronio con respecto a la concentración de OH. Hay que tener ese cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo algo que se está consumiendo y aquí algo que está aportando. Bueno, básicamente hallamos la concentración de Ca, la concentración de Cb y no tendríamos problema. Sin embargo, si hubiéramos asumido, como hace un momento, Ca sobre Cb directamente, hubiéramos hallado esto. Y este valor es completamente distinto, ¿no? Hubiéramos cometido un error. Porque no hemos considerado este criterio, ¿verdad? Fíjense que aquí, como decíamos, ¿no? Para la parte ácida se consume algo de esto. Y para la parte básica más bien aparece algo de esto, ¿no? Solo ese cuidado. Entonces, con este ejemplo hemos terminado este capítulo. Este es un caso muy excepcional, el que acabamos de revisar. Se puede dar en algunos laboratorios donde hacen análisis de sangre y se tiene que definir la concentración de fosfatos. Puede darse estos casos, pero como les digo es muy particular. Entonces, básicamente se han percatado que todo lo que hemos aprendido en el capítulo 5 nos ha servido de mucha ayuda para este capítulo, ¿no? No hemos repasado de nuevo el concepto de solución tampón o solución buffer, también conocido como solución amortiguadora. Hemos utilizado el mismo criterio, ¿verdad? Nuestra primera intención para ese ácido base es la raíz cuadrada de un K1 por Ca, en el caso de un ácido, y en caso de una base, de un Kb1 por Cb. Entonces, no es complejo. Uno, mientras más van practicando, van quedando y avanzándose más la forma de resolución, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el capítulo 6 y en lo que viene ya vamos a ir desarrollando los otros capítulos. Por ejemplo, el siguiente vamos a mezclar ácidos y bases y va a ser otra historia, ¿no? Entonces, aquí hemos repasado incluso el concepto de grado de disociación X sobre Ca, que ha sido de mucha ayuda cuando sabemos el pH de una solución y encontrar todas las especies. No descuiden de ver los videos, está corriendo el tiempo, así que no vaya a ser que se acumulen material al último día. Muchas gracias, hasta luego.